Canacar. Agenda del autotransporte de carga para un México próspero y en paz. Ejes estratégicos. La agenda del autotransporte de carga, agrupado en Canacar, se inserta dentro de los 5 grandes ejes estratégicos definidos por el presidente Enrique Peña Nieto. De manera particular, Canacar contribuye para desarrollar 2 de estos ejes: México próspero y México en paz. La logística en el mundo. Hoy en día, el transporte no debe ser analizado de manera aislada. Debe considerarse como parte integral de la cadena de valor, que inicia con el suministro, continúa con la producción y concluye con la distribución y venta de mercancías. En todas y cada una de ellas, la participación del transporte es fundamental. La logística en el mundo ha adquirido gran relevancia y 5 son las variables que están determinando la ubicación geográfica de las cadenas de valor: el aumento en el precio de los combustibles, la entrada de las economías emergentes, el rol de China, las tecnologías de la información y la importancia que han adquirido los mercados del sur. En este nuevo entorno, los países desarrollados adoptan medidas para mantener sus segmentos, en tanto que las economías emergentes, como México, pretenden retener sus nichos en las cadenas de valor. Mientras tanto, otras, que aún no logran insertarse, lo están buscando. De esta manera, el transporte de mercancías, como eslabón fundamental de la cadena de valor, asume en la logística, tanto en su forma intermodal como multimodal, un factor determinante en el desempeño de la cadena de suministro. México, plataforma logística de América. Una plataforma logística es un punto de concentración de tráficos provenientes de orígenes geográficos distintos. México está llamado a desempeñar un papel de primer orden en la logística mundial. Desde el punto de vista geográfico, nuestra ubicación es privilegiada. Compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo y nuestros más de 9.600 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y en el Atlántico nos conectan vía marítima con Asia y América. Por otro lado, la apertura de México al mundo ha resultado en 12 tratados comerciales con 44 países y 9 acuerdos de comercio en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Esto sin considerar las negociaciones que hoy llevamos en el marco del Acuerdo Transpacífico. Existen ventajas competitivas que ofrecen a nuestro país la gran oportunidad de convertirse en la plataforma logística y de transporte de América. Evidentemente, para aprovechar esa gran oportunidad necesitamos, gobierno y sociedad, trabajar intensamente y de manera concertada en varios frentes, principalmente para recuperar el lugar que le corresponde a México en el concierto internacional en relación a la competitividad. México y la competitividad. En este tema, es importante destacar que el Foro Económico Mundial nos coloca en el lugar 53 de 144 países considerados por debajo de Brasil y China. Brasil logra superarnos en este rubro, no obstante que en cuestión de infraestructura ocupamos un mejor lugar. En desempeño logístico, el Banco Mundial nos coloca en el sitio 47 de 155 países. Lamentablemente, también Brasil y China están mejor posicionados que nosotros. Estimamos que con una nueva visión holística y transversal de la cadena, habremos de mejorar los niveles de competitividad. La logística y el transporte en México. En los últimos años, el sector logístico y de transporte ha adquirido un papel destacado dentro del PIB. A precios corrientes, en el tercer trimestre de 2012 generó un valor de 678,000 millones de pesos, que representan el 4% del PIB nacional. El valor del autotransporte de carga en nuestro país supera los 461,000 millones de pesos, que representan el 2.9% del PIB nacional. El transporte de carga en México. El transporte de carga en México es el principal modo de transporte de productos. Por carretera se mueven 485 millones de toneladas que representan el 82% de la carga terrestre y el 55% de la carga total.
El camión es un modo fundamental de transporte en el intercambio comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos. Este modo de transporte realiza más de 6 millones de cruces fronterizos y moviliza mercancías por un valor de más de 350.000 millones de dólares, el 84% del valor total de la carga terrestre en importaciones y exportaciones con dicho país. Indudablemente, el autotransporte de carga también es un generador significativo de empleos. De él dependen, directa e indirectamente, más de 4 millones de familias. Los retos. El autotransporte de carga puede y debe ser un actor principal para el proceso de transformación de México, convirtiéndose en una gran plataforma logística y de transporte de clase mundial. Para lograrlo, habrá que enfrentar 5 grandes retos: la articulación de los modos de transporte, la certeza jurídica, la modernización del parque vehicular, la infraestructura y la seguridad. En estos 5 pilares descansa la agenda del autotransporte de carga para un México próspero y en paz. Articulación de los modos de transporte. Hasta ahora, la política que prevalece en el transporte se inclina hacia la estructura unimodal. Esta concepción, completamente obsoleta, debe ceder el paso hacia el avance de una política pública inter- y multimodal, que garantice el funcionamiento complementario de los modos del transporte. Para lograrlo, es necesario constituir un consejo interinstitucional para el desarrollo logístico, que defina y desarrolle los corredores logísticos para el movimiento de mercancías. Certeza jurídica. Conforme los datos del INCO, la competitividad de un sector o de un país se cuantifica por su capacidad para atraer y retener inversiones, tanto nacionales como internacionales. Para ello, la certeza jurídica, sobre todo en sectores como el transporte, que requiere de cuantiosas inversiones, es imprescindible. En las negociaciones internacionales es necesario considerar la certeza jurídica que demandan los empresarios nacionales del autotransporte de carga. Deben aplicarse los principios de equidad, reciprocidad, trato nacional y convenio de la nación más favorecida. Es decir, México debe abrirse al mundo con la condición de que el mundo se abra a México. En este sentido, es importante exigir el respeto estricto de los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales y garantizar las reservas pactadas, no a las simulaciones. Modernización del parque vehicular. Con el fin de proporcionar a nuestro país un autotransporte de carga seguro, sustentable y competitivo, exponemos nuestra propuesta para la modernización del parque vehicular. Este punto debe ser un cometido central para nuestro sector en este sexenio. Con él, disminuiremos los accidentes en las carreteras y reduciremos los altos niveles de contaminación, con sus consecuentes efectos en el calentamiento global, y por ende, mejoraremos sustancialmente los índices de competitividad. Del total de unidades motrices en circulación, el 37% tiene más de 20 años. Si no impedimos esta tendencia, al término de este sexenio se incorporará un 13% más a esta categoría. Para revertirlo, necesitamos las acciones del gobierno, transportistas, proveedores de equipo e instituciones financieras, además de definir e implementar un conjunto de acciones orientadas a mejorarlo. Evitar la entrada masiva de unidades obsoletas, inseguras y contaminantes del extranjero. Diseñar esquemas de financiamiento adecuados para el micro y pequeño transportista y repotenciar el programa de chatarrización. En cuanto al financiamiento, debemos recuperar la esencia de la banca de desarrollo, constituir un fondo de fomento especializado en transporte, incorporar a las diversas instituciones que conforman la banca de desarrollo e implementar un programa de garantías y financiamiento para el micro y pequeño transportista. El relanzamiento del programa de chatarrización debe hacerse sobre la base de limitar el año del modelo de ingreso y operación de los vehículos, actualizar el estímulo fiscal, aplicar el acreditamiento contra cualquier impuesto y lograr estímulos fiscales para la adquisición de una unidad nueva o seminueva. Infraestructura.
Indiscutiblemente, el desarrollo de la infraestructura es una prioridad suprema para nuestro sector. De los más de 370,000 kilómetros de carreteras, solo el 38% están pavimentadas y de ellas, solo el 3.5% cuentan con 4 o más carriles. Un nuevo Programa Nacional de Infraestructura debe definirse a partir del trinomio logística, infraestructura, transporte. Para la conservación adecuada de nuestra infraestructura, las normas técnicas, como la de peso y dimensiones, deben hacer factible el equilibrio trifásico: seguridad, sustentabilidad, competitividad. Seguridad. Es necesario que la seguridad se contemple en dos vertientes: seguridad vial y seguridad pública. Para mejorar la seguridad vial es decisivo atender los elementos que intervienen en los accidentes: el conductor, el vehículo y la infraestructura. Son dos las causas principales que se identifican de esta naturaleza: la omisión irresponsable de las disposiciones normativas y la falta de vigilancia en el cumplimiento de dichas disposiciones. Para garantizar una adecuada seguridad vial es necesario impulsar la revisión integral de los reglamentos, definir conjuntamente los criterios de aplicación, promover esquemas de autorregulación, focalizar los puntos de siniestralidad para establecer medidas preventivas e intensificar la vigilancia, diseñar campañas de difusión, implementar programas de capacitación, mejorar la señalización vial en las carreteras y crear en el interior de la Policía Federal un cuerpo especializado. La inseguridad pública, que tanto daño hace a nuestro país, se manifiesta en nuestro sector a través del robo de camiones y de las mercancías que transportamos. Esta grave situación no solo afecta de manera directa a nuestras empresas, sino que repercute de manera negativa en la economía del país, dada su contribución al nacimiento del mercado informal. Se considera que un 46% de lo que se comercializa en el país proviene del mercado informal, y de este, el 8% tiene su origen en el robo al transporte. Este delito, aunque se presenta en zonas de alto riesgo, actualmente se ha generalizado a lo largo y ancho de nuestro país. Son diversas las mercancías que se reportan como robadas y el modus operandi es heterogéneo. En esta clase de ilícito se identifican múltiples razones: falta de vigilancia en los tramos carreteros, carencia de un órgano del Estado que dé seguimiento a este modelo de delitos, el tipo de competencia del delito al robo del transporte, incoordinación entre las autoridades de los diferentes órganos de gobierno, escasa continuidad en las políticas de prevención, tolerancia al mercado informal y, de manera enfática, la impunidad. Las acciones que nos permitirán recuperar la seguridad y tranquilidad de nuestras carreteras tienen que procurar, de manera primaria, establecer un sistema que integre la información relativa a este ilícito y, de forma secundaria, incorporar el restablecimiento del Programa Nacional de Seguridad para el Autotransporte, con la consecuente creación del Consejo Nacional y sus respectivos comités estatales. Conclusiones. Lograr un México próspero y en paz no solo es responsabilidad de quien dirige, desde el Ejecutivo, las acciones y estrategias para cumplir este desafío. Es un reto compartido que habremos de asumir todos si queremos conducir a México hacia un futuro exitoso. Los autotransportistas de carga lo refrendamos ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.